Hay un mundo que pocos conocen, donde la salud se negocia como si fuera oro, donde la vida humana se convierte en un activo más, y donde las decisiones que salvan o condenan a millones se toman en salas cerradas con contratos que jamás verás. Este no es un relato de ciencia ficción, es la historia real de cómo un puñado de corporaciones globales controla el acceso a los medicamentos, manipula gobiernos y gana fortunas inimaginables. A este sistema lo llaman con un nombre que mezcla industria y crimen: la farmafia. Acompáñanos a descubrir, a través de décadas de escándalos, abusos y verdades ocultas, cómo la salud pública se transformó en el negocio más lucrativo del planeta. El nacimiento de un imperio farmacéutico, de salvadores a titanes, la metamorfosis de la industria farmacéutica. La historia moderna de la llamada farmafia no comenzó con la pandemia ni con la crisis de los opioides. Sus raíces se hunden en las décadas de 1970 y 1980, cuando el auge de nuevos medicamentos y avances en biotecnología coincidió con un cambio silencioso. La salud pública dejó de verse únicamente como un derecho y empezó a medirse como un mercado. En sus primeros años, muchas farmacéuticas lograron un prestigio casi intocable. Habían desarrollado antibióticos, vacunas contra enfermedades mortales y tratamientos que parecían milagrosos. Pero en ese mismo periodo, comenzaron a consolidarse fusiones y adquisiciones que transformaron a compañías familiares o nacionales en auténticos conglomerados multinacionales. La expansión no fue casual. A medida que los gobiernos recortaban gasto en investigación pública, las farmacéuticas tomaron el control de la innovación. Lo que antes era ciencia para el bien común pasó a depender de inversores y accionistas. Esto significaba una sola cosa: la rentabilidad estaba por encima de la necesidad sanitaria. En 1992, un evento clave marcaría un antes y un después: el Prescription Drug User Fee Act en Estados Unidos. Este acuerdo permitió que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, financiara parte de sus operaciones con tarifas pagadas directamente por las mismas farmacéuticas cuyas medicinas debía evaluar. La paradoja era evidente: el árbitro aceptaba dinero de los jugadores que debía controlar. Desde entonces, casi la mitad del presupuesto de la FDA proviene de estas tasas, generando un conflicto de interés estructural que los críticos consideran la primera gran grieta que permitió la captura regulatoria. Durante las décadas siguientes, esta relación simbiótica, y para algunos, peligrosa, entre reguladores y empresas, se reforzó. Las farmacéuticas entendieron que no solo se trataba de desarrollar medicinas, sino también de dominar las reglas del juego. Así nació un ecosistema donde el poder económico, la presión política y el control de la información se convirtieron en herramientas tan valiosas como las patentes. Este primer episodio sienta las bases para entender lo que viene. Un recorrido cronológico que revelará cómo, tras cada nuevo éxito terapéutico, se escondían prácticas que distorsionaban la competencia, inflaban los precios y, en algunos casos, costaban vidas humanas. El lobby invisible, cuando la salud se negocia en despachos cerrados. A mediados de la década de los 2000, el poder de las farmacéuticas ya no se medía solo por la cantidad de medicamentos que lanzaban al mercado o las patentes que controlaban. Se medía también por su capacidad para influir, modelar y hasta dictar las reglas bajo las que operaban los sistemas sanitarios de todo el mundo. En Estados Unidos, el epicentro del negocio farmacéutico global, esta influencia se institucionalizó a través de organizaciones como PHRMA, la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Con presupuestos anuales que superaban los $240 millones, una cifra que para la industria era apenas una inversión estratégica, el objetivo era claro: asegurarse de que ninguna ley, regulación o reforma sanitaria amenazara sus márgenes de ganancia. Las tácticas iban mucho más allá de simples reuniones con legisladores. Hablamos de financiación de campañas políticas, redacción directa de borradores de leyes, contratación de exfuncionarios públicos para puestos clave dentro de las compañías, lo que se conoce como puerta giratoria, e incluso financiamiento de estudios independientes que defendieran sus posiciones. Un informe del año 2015 reveló que el lobby farmacéutico estadounidense gastó más en influir en el Congreso que cualquier otro sector económico,
incluido el petrolero. En Europa, el patrón se replicaba con matices. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, que supuestamente debía actuar como contrapeso regulatorio, dependía en un 86% de tasas pagadas por las mismas farmacéuticas que sometían sus medicamentos a aprobación. En 2022, 21 compañías cubrieron la mitad de esas contribuciones. La pregunta era inevitable. ¿Puede un árbitro ser completamente imparcial si sus ingresos dependen de quienes están en la cancha? Latinoamérica, con sistemas de salud más fragmentados y presupuestos más ajustados, se convirtió en terreno fértil para prácticas menos sutiles y más agresivas. Allí, el lobby adoptó la forma de exclusividad en contratos, ventas atadas a cláusulas secretas y presiones para mantener precios altos, incluso en contextos de emergencia. Durante la pandemia de COVID, varios países firmaron acuerdos con cláusulas de exención de responsabilidad que dejaban a los fabricantes sin obligaciones legales ante posibles efectos adversos. El resultado de estas maniobras fue predecible. Leyes diseñadas para proteger monopolios de patentes, bloqueos a la entrada de medicamentos genéricos y retrasos deliberados en la revisión de normas de transparencia. Todo bajo un discurso público que hablaba de innovación y seguridad del paciente, pero que en realidad ocultaba la intención de blindar ganancias y mantener el control del mercado. En este episodio, hemos visto cómo el lobby farmacéutico no es un actor periférico, sino un engranaje central en la maquinaria de la farmacia. No actúa a plena luz del día, sino en salones privados, redactando leyes y fijando precios antes de que un solo medicamento llegue a tu botiquín. En el próximo capítulo, exploraremos las primeras grandes sanciones y casos judiciales que, aunque millonarios, apenas hicieron cosquillas a un negocio que mueve cifras astronómicas. Multas récord, castigos de papel, cuando las sanciones se convierten en un gasto más. El año 2009 marcó un hito judicial en la historia de la industria farmacéutica. Pfizer, uno de los gigantes de la Big Pharma, aceptó pagar $2.300 millones por fraude sanitario, la multa más alta impuesta en aquel momento en Estados Unidos por un caso de este tipo. El caso se centraba en la promoción ilegal de medicamentos para usos no aprobados, lo que en el sector se conoce como marketing off-label, y el soborno a médicos para que recetaran ciertos fármacos. Los fiscales demostraron que Pfizer había diseñado campañas agresivas, ocultando riesgos y exagerando beneficios, con el objetivo de expandir ventas más allá de lo que la ley permitía. Pero este caso no era un hecho aislado. A lo largo de la década, múltiples compañías recibieron sanciones multimillonarias. GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novartis, todas con su capítulo en esta crónica. La cifra de las multas impresionaba a los titulares, pero en el balance contable de estas empresas representaban apenas un pequeño porcentaje de sus ingresos anuales. Para el sector, pagar una sanción podía verse como un costo operativo, más que como un castigo real. Un ejemplo claro: mientras pagaba la multa, Pfizer seguía facturando miles de millones con otros medicamentos de su portafolio. El impacto reputacional era mínimo. Sus acciones en bolsa apenas se resentían, y en pocos meses el escándalo quedaba relegado a páginas secundarias de los periódicos. En Europa, el escenario tampoco era alentador. En 2014, Italia multó a Novartis y Roche por manipular el mercado de dos fármacos oftalmológicos, Avastin y Lucentis. Ambos productos tenían una composición muy similar, pero Lucentis era decenas de veces más caro. Las compañías habrían coordinado estrategias para desalentar el uso de Avastin en tratamientos oculares, empujando a hospitales y clínicas a comprar el más costoso. Resultado: 182 millones de euros de multa. 6 años después, Francia impuso una sanción aún mayor: 444 millones de euros por las mismas prácticas anticompetitivas. La historia se repetía. Las empresas pagaban, negaban cualquier mala intención y continuaban operando como siempre. En América Latina, aunque las multas eran menos frecuentes, los sobreprecios y la cartelización eran igual de graves. El caso del cartel oncológico en Argentina mostró cómo un grupo de laboratorios vendía medicamentos al PAMI, el principal comprador estatal, hasta 14 veces más caros que en licitaciones públicas. Este capítulo deja claro que,
En el mundo de la farmacia, incluso las sanciones récord pueden convertirse en una simple línea en una hoja de Excel. La pregunta que queda flotando es, si el castigo es tan asumible, ¿qué incentivo real hay para cambiar? OxyContin y la epidemia fabricada. La codicia que desató una crisis nacional. Si hubiera que elegir un caso que simboliza cómo la farmacia puede destruir vidas a escala masiva, ese sería el de Purdue Pharma y su analgésico estrella, OxyContin. Todo comenzó a finales de la década de los 90, cuando los Sackler, propietarios de Purdue, lanzaron una campaña de marketing sin precedentes para su nuevo opioide. El discurso oficial era que OxyContin ofrecía un alivio del dolor seguro y de baja adicción frente a otros analgésicos. La realidad, como demostrarían años después múltiples investigaciones, era radicalmente distinta. Purdue entrenó a su ejército de representantes para convencer a médicos de que recetaran OxyContin en todo tipo de casos, incluso en dolencias crónicas menores. Ofrecían viajes, conferencias pagadas, bonificaciones y un sinfín de incentivos económicos para aumentar las prescripciones. Al mismo tiempo, manipularon ensayos clínicos para minimizar los datos sobre la adicción, ocultando el hecho de que el medicamento podía generar dependencia física en apenas unas semanas. La estrategia funcionó, y de forma letal. Desde el año 2000, Estados Unidos ha registrado más de 450.000 muertes relacionadas con opioides, con OxyContin en el centro del huracán. En comunidades enteras, sobre todo en zonas rurales y de clase trabajadora, la crisis se convirtió en una emergencia nacional. En 2020, Purdue se declaró culpable de 3 cargos criminales, aceptando pagar teóricamente $8.300 millones en multas e indemnizaciones. Sin embargo, la bancarrota de la empresa y complejas negociaciones judiciales han impedido que la mayoría de las víctimas reciban una compensación proporcional. Los Sackler, por su parte, lograron acuerdos que les permitieron proteger gran parte de su fortuna personal, calculada en miles de millones. Más allá de las cifras, el caso Purdue es la prueba de que el sistema regulatorio y judicial puede ser moldeado a conveniencia de los grandes actores de la industria. El medicamento siguió en circulación durante años después de que las evidencias de adicción fueran públicas, y los cambios legislativos llegaron tarde, cuando la epidemia ya había devastado familias y comunidades. La tragedia no fue un accidente, fue el resultado de un modelo de negocio que priorizó el crecimiento de las ventas por encima de la seguridad de los pacientes. Y lo más inquietante es que muchos expertos aseguran que los mecanismos que permitieron esta crisis siguen intactos, listos para repetirse con otro fármaco, en otro momento. Pandemia, contratos secretos y ganancias récord. Cuando la emergencia se convirtió en el negocio del siglo, el año 2020 quedará grabado en la historia como el inicio de la mayor crisis sanitaria global en un siglo. Para la industria farmacéutica, sin embargo, fue también el punto de partida de una bonanza económica sin precedentes. Con el avance vertiginoso del COVID-19, gobiernos de todo el mundo firmaron contratos millonarios con compañías como Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson para asegurar dosis de vacunas lo antes posible. La urgencia y el miedo crearon el escenario perfecto para que las farmacéuticas impusieran condiciones contractuales muy ventajosas y muy poco transparentes. En Latinoamérica, varios gobiernos denunciaron que los contratos incluían cláusulas de exención de responsabilidad, lo que significaba que las farmacéuticas no serían legalmente responsables en caso de efectos adversos. Además, muchos de esos acuerdos obligaban a mantener la confidencialidad sobre los precios y las condiciones de entrega, incluso cuando el dinero provenía de fondos públicos. En los países más ricos, el panorama era distinto pero no menos polémico. Estados Unidos y la Unión Europea pagaron precios significativamente más altos por dosis, asegurando entregas prioritarias, mientras naciones de ingresos bajos y medios esperaban meses o incluso años para acceder a las vacunas. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un apartheid vacunal que, en la práctica, permitió que el virus siguiera circulando y mutando en regiones sin acceso. El resultado financiero fue descomunal. En 2021,
Pfizer facturó alrededor de 81.300 millones de dólares, casi el doble que el año anterior, gracias sobre todo a su vacuna de ARNM y al antiviral Paxlovid. Moderna, por su parte, pasó de pérdidas crónicas a beneficios récord de decenas de miles de millones. Pero junto a las ganancias, llegaron las controversias. En Estados Unidos, un grupo de científicos forzó judicialmente a la FDA a liberar los documentos internos de aprobación de la vacuna de Pfizer. El regulador había propuesto publicarlos en un plazo de décadas, lo que despertó sospechas sobre la transparencia del proceso. Finalmente, un juez federal ordenó su divulgación a razón de 500 páginas al mes. En Europa, un ciberataque al regulador EMA filtró correos internos y documentos técnicos de Pfizer BioNTech, revelando tensiones y dudas sobre la consistencia de los lotes iniciales de la vacuna. Aunque las autoridades aseguraron que no había riesgos para la seguridad, la filtración dejó en evidencia la fragilidad de la custodia de datos sensibles. La pandemia demostró que, en momentos de crisis, las farmacéuticas no solo venden medicamentos, venden acceso, control y tiempo. Y quien controla el tiempo en una emergencia, controla el mundo. Estrategias de manipulación y control global. El manual de operaciones de la farmacia. A estas alturas, queda claro que los escándalos no son hechos aislados, sino piezas de un patrón. La farmacia opera con un conjunto de tácticas recurrentes que le permiten maximizar beneficios, blindar su poder y mantener el control del mercado, independientemente del país o la crisis de turno. Primera, lobby y captura regulatoria. Ya vimos cómo en Estados Unidos y Europa las agencias regulatorias dependen en gran parte de tasas pagadas por la propia industria. Esto no es un mero detalle administrativo. Crea un vínculo económico que condiciona la independencia de las evaluaciones. Además, la puerta giratoria entre reguladores y empresas garantiza que quienes aprueban medicamentos hoy puedan estar cobrando un sueldo de esas mismas compañías mañana. Segunda, fijación abusiva de precios. En Francia, un vial del fármaco oftalmológico Lucentis podía costar más de 1.160 euros, frente a los 30 o 40 de Avastin, de composición muy similar. En Argentina, el PAMI pagó medicamentos oncológicos hasta 14 veces más caros que en licitaciones públicas estándar. En Estados Unidos, los tratamientos para el cáncer pueden costar entre un 50 y un 100% más que en otros países desarrollados. Tercera, manipulación de estudios clínicos. Uno de los pilares del poder farmacéutico es el control de la evidencia científica. Esto implica sesgar resultados, no publicar datos negativos o financiar estudios diseñados para favorecer conclusiones específicas. El caso Purdue y la ocultación del potencial adictivo de OxyContin es quizá el ejemplo más extremo, pero no el único. Incluso durante la pandemia, algunos expertos cuestionaron la falta de datos a largo plazo antes de la aprobación masiva de vacunas. Cuarto, control agresivo de patentes, evergreening. Las farmacéuticas utilizan estrategias para prolongar monopolios más allá de lo que permite la patente original, como pequeñas modificaciones de fórmula o presentación. Esto retrasa la llegada de genéricos y mantiene los precios artificialmente altos. Si bien iniciativas como el Medicines Patent Pool han logrado que algunas empresas licencien genéricos, esto suele ocurrir cuando la patente está a punto de expirar y el mercado ya ha sido ampliamente explotado. Quinta, influencia en organismos internacionales. Aunque entidades como la OMS no aceptan donaciones directas sustanciales de farmacéuticas, sí participan en alianzas público-privadas como Gavi o CEPI, donde actores corporativos y filantrocapitalistas ejercen influencia en las prioridades globales de salud. El resultado, políticas que muchas veces benefician más a la industria que a las poblaciones vulnerables. Este conjunto de tácticas es lo que convierte a la farmacia en una estructura casi imposible de desmontar. No es solo un negocio, es un ecosistema político, económico y mediático que se retroalimenta y se adapta a cada nuevo escenario, desde una epidemia hasta una crisis económica. Casos emblemáticos y el patrón que se repite. Diferentes países, mismas jugadas. Si trazamos un mapa global de los mayores escándalos farmacéuticos de las últimas décadas, veremos que no importa si hablamos de Estados Unidos, Francia o Argentina.
El guión es casi idéntico. Cambian los nombres de las compañías y los medicamentos, pero la fórmula se mantiene. Caso 1. Crisis de opioides en Estados Unidos, 2010 a 2020. La ya mencionada tragedia de Purdue Pharma y los Sackler es el ejemplo más extremo de marketing engañoso y manipulación médica. Promesas falsas, incentivos a médicos, ocultamiento de riesgos. El resultado, cientos de miles de muertes y un acuerdo judicial que, aunque millonario, dejó intactas gran parte de las fortunas familiares. Caso 2. Vacunas COVID-19, 2020 a presente. Pfizer, BioNTech y Moderna firmaron contratos confidenciales con gobiernos de todo el mundo, imponiendo precios más altos a los países ricos y relegando a los más pobres. La negativa inicial de liberar datos completos sobre ensayos clínicos y la lentitud en la entrega a naciones de bajos ingresos generaron una brecha global de acceso. Caso 3. Precios oncológicos en Europa, 2014 a 2020. Novartis y Roche Genentech coordinaron estrategias para favorecer la venta del carísimo Lucentis frente al Avastin, mucho más barato y con eficacia similar. Esto derivó en multas históricas, 182 millones de euros en Italia y 444 millones en Francia. Caso 4. Cartel de medicamentos oncológicos en Argentina, 2023. Varios laboratorios se pusieron de acuerdo para vender fármacos al PAMI con sobreprecios de hasta 14 veces el valor de referencia en licitaciones públicas. Las denuncias describen una verdadera mafia de los medicamentos, con funcionarios y proveedores formando un bloque cerrado que drenaba recursos del sistema de salud. Caso 5. Influencia institucional en organismos reguladores. En la FDA, la EMA o incluso la OMS, la dependencia de financiamiento privado, la puerta giratoria y la colaboración en alianzas con intereses corporativos han generado conflictos de interés difíciles de erradicar. Esto se traduce en procesos de aprobación acelerados que, aunque pueden salvar vidas, también sirven para colocar productos en el mercado sin la evaluación independiente necesaria. En todos estos casos, el patrón es el mismo: identificar un producto de alto valor comercial, un medicamento innovador, una vacuna urgente, un tratamiento de alta demanda, blindar su control mediante patentes, lobby y regulaciones a medida, inflar el precio aprovechando la falta de alternativas inmediatas, minimizar o manipular datos adversos para evitar frenos regulatorios, asumir las sanciones como un gasto más si llega la denuncia o la multa. Este esquema no es improvisado. Es la columna vertebral de un modelo que convierte la salud en un recurso explotable como cualquier otro. Del negocio a la farmafia, cuando la salud pública adopta las reglas del crimen organizado. El término farmafia no nació de un eslogan publicitario ni de una campaña mediática planeada. Surgió de la calle, de médicos indignados, periodistas de investigación y ciudadanos que veían cómo la industria farmacéutica actuaba con tácticas sorprendentemente similares a las de organizaciones criminales. En Argentina, durante las investigaciones del cartel oncológico, un denunciante afirmó sin rodeos: "Esto es la mafia de los medicamentos". Sus palabras fueron retomadas por medios nacionales e internacionales, y pronto el concepto se convirtió en un símbolo de protesta contra el abuso corporativo. ¿Por qué la comparación con una mafia es tan precisa? Veamos los paralelismos más claros. Cartelización de precios. Igual que los cárteles de drogas fijan precios y territorios, las farmacéuticas acuerdan valores inflados, bloqueando a competidores o retrasando la entrada de genéricos. Corrupción y sobornos. Desde médicos incentivados con viajes y honorarios falsos hasta funcionarios que pasan a trabajar para las empresas que antes debían regular. Secreto contractual, contratos de vacunas con cláusulas de confidencialidad, imposición de condiciones abusivas y ausencia de escrutinio público. Control del territorio, patentes y exclusividades que impiden a otros productores entrar al mercado, incluso cuando la necesidad sanitaria es urgente. Intimidación indirecta, uso de poder mediático, amenazas de retirar inversiones o litigios millonarios contra gobiernos que intentan regular precios. El concepto de farmafia es también un diagnóstico sobre el fracaso de los mecanismos de control. Un informe reciente en Argentina describía el mercado farmacéutico como un oligopolio
donde pocos actores dictaban precios y condiciones sin competencia real. En Europa, investigaciones como las de Investigate Europe revelaron que el 86% del presupuesto de la EMA provenía de las farmacéuticas, un hecho que para muchos es prueba de captura institucional. En este punto, la narrativa dejó de centrarse solo en casos aislados y empezó a dibujar una estructura: corporaciones que operan por encima de las leyes de mercado, con redes de influencia y opacidad tan complejas que ni siquiera los gobiernos más poderosos logran romper. Pero la farmacia no es invulnerable. La creciente presión de la opinión pública, las demandas judiciales y la difusión de documentos internos, como los llamados Pfizer Files, han empezado a romper su blindaje de secretismo. El problema es que, para cuando las revelaciones llegan a la luz, el daño ya está hecho. Medicamentos inasequibles, muertes evitables y desigualdades sanitarias profundas. El futuro después de la farmacia. ¿Es posible curar al paciente que controla la medicina? Tras recorrer medio siglo de abusos, escándalos y ganancias descomunales, la pregunta inevitable es: ¿puede cambiar un sistema que se beneficia de sus propias fallas? Los defensores de una reforma radical señalan que existen precedentes. En algunos países, como India o Brasil, la producción masiva de genéricos y la flexibilización temporal de patentes han reducido precios y ampliado el acceso a medicamentos esenciales. La presión internacional durante la pandemia forzó debates en la Organización Mundial del Comercio sobre suspender temporalmente derechos de propiedad intelectual para las vacunas COVID-19, aunque la oposición de las grandes farmacéuticas y sus aliados lo mantuvo limitado. Otros creen que la clave está en recuperar la investigación pública, que universidades, centros estatales y organismos multilaterales inviertan en desarrollar fármacos sin depender del capital privado. Esto no eliminaría a la industria, pero reduciría su capacidad de chantaje en momentos críticos. También se discuten medidas como transparencia obligatoria en precios, contratos y ensayos clínicos, prohibición de la puerta giratoria entre reguladores y empresas durante varios años, sanciones proporcionales a ingresos que realmente disuadan malas prácticas, fondos internacionales para asegurar que medicamentos esenciales lleguen a países pobres al mismo tiempo que a los ricos. Sin embargo, la resistencia de la farmacia es feroz. Cada intento de regulación encuentra contracampañas mediáticas, demandas legales y lobbies millonarios. La paradoja es que estas empresas, al mismo tiempo que generan avances médicos extraordinarios, mantienen prácticas que limitan el alcance de esos mismos avances. Gracias por ver History Sapiens. ¿Conocías la historia de la farmacia? El futuro dependerá de una pregunta incómoda. ¿Estamos dispuestos, como sociedad, a cuestionar el modelo económico de la salud? Porque, mientras la vida humana se mida en términos de rentabilidad, el riesgo de repetir otra crisis de opioides, otra pandemia desigual o un nuevo monopolio de precios seguirá latente. El documental termina, pero la historia no. La farmacia sigue operando, adaptándose y expandiéndose. El siguiente capítulo no lo escribiremos aquí. Lo escribirán las decisiones políticas, la presión ciudadana y la voluntad, o falta de ella, de poner la salud por encima del beneficio. La decisión es nuestra. Hasta pronto.